Hola, ¿qué tal, compañeros? Eh, Les vamos a presentar el tema de litiasis de vías urinarias, que está conformado por Coba, Titla, Salma Ruth, Cruz Isidoro, Andrea, Cristina, Dorantes Ugarte, Diana Itzel, Felipe Nicolás Brenda y su servidora López Cariño Joana Liliana. Vamos a comenzar con la anatomía. Bueno, esta es importante conocerla para poder comprender el tema. Primero, vamos a hablar sobre la composición del aparato urinario, bueno, se compone por dos riñones y un conjunto de vías urinarias, que van a participar todos en conjunto en la formación y evacuación de la orina, que es muy importante para poder mantener el equilibrio ácido-base y balance hidrosalino. Esto lo va a hacer extrayendo de la sangre productos de desecho del metabolismo celular y posteriormente los va a eliminar hacia el exterior. Entonces, como les comentaba, está constituido por dos riñones que son órganos densos de filtración, productores como tal pues de la orina, de los cuales van a surgir las vías urinarias intrarrenales, porque las vías urinarias en su conjunto se van a dividir en dos: intrarrenales, que se encuentran más que nada en el interior, como su nombre lo dice, en el interior del riñón, que vendrían siendo los cálices menores, mayores y pelvis renales. Estos que son conductos excretores que al estrecharse van a dar origen a lo que ya son las vías extrarrenales, que se constituyen por los uréteres, la vejiga urinaria, la uretra femenina y la uretra masculina. A través de los uréteres, la orina va a lograr llegar a la vejiga urinaria, en donde pues esta se va a acumular. Finalmente, a través de un único conducto, es decir, la uretra, la orina se dirige hacia el meato urinario y, bueno, por ende al exterior, a través de lo que es el proceso de la micción. Vamos a hablar ahora sobre el riñón, que, bueno, este va a cumplir muchas funciones aparte de producir la orina. Estas funciones son muy importantes de considerar. Por ejemplo, va a liberar distintas hormonas como la eritropoyetina, la renina y el calcitriol. Entonces tenemos que son dos órganos de color rojo oscuro en forma de habichuela, así lo reporta la bibliografía, de un tamaño aproximado de 10 a 12 centímetros de alto y de 5 a 6 centímetros de ancho con 3 centímetros de espesor. Estos van a estar dispuestos en lo que es el plano frontal. Su borde medial cóncavo va a presentar el hilio del órgano, que se los marqué ahí en un circulito morado, por donde van a ingresar la arteria renal y los nervios, y sale la vena renal y la pelvis renal. El eje mayor de los riñones va a converger hacia el eje cefálico, de manera que sus polos superiores están más cerca de la línea media, como lo podemos observar ahí en la imagen. Se van a encontrar más, pues ahora sí que centrados, que sus polos inferiores. En ambos riñones, el polo superior está en contacto con la glándula suprarrenal. Los riñones, como sabemos, se ubican retroperitonealmente en la parte alta de la pared abdominal, apoyados sobre el diafragma y el músculo psoas mayor. El riñón derecho está a 3 centímetros aproximadamente más bajo que el izquierdo. ¿Esto por qué? Por la relación que va a presentar con el hígado. Y bueno, estos también se van a encontrar envueltos por una capa fibrosa, la fascia renal, que forma una bolsa, la celda renal, que contiene como tal ya el riñón, y a la glándula suprarrenal y la grasa perirrenal, que este es muy importante porque es quien le da la sustentación, así que podemos llamarlo como la posición normal al riñón. Bueno, ahora hablando sobre la irrigación, tenemos que el borde medial del riñón derecho se va a relacionar con la vena cava inferior, de donde va a surgir la vena renal derecha e izquierda.
mientras que el riñón izquierdo se va a relacionar con la aorta abdominal. De aquí va a surgir la arteria renal derecha e izquierda también. Estas relaciones producen diferencias de longitud en los vasos sanguíneos que pasan transversalmente hacia lo que es el ilio de cada uno, de cada riñón. La vena renal izquierda es considerablemente más larga que la derecha. A la inversa, la arteria renal derecha es más larga que la izquierda. ¿Esto por qué? Por su origen y por el trayecto que tiene. El riñón, a pesar de su tamaño, porque es un órgano, son órganos relativamente pues grandes, va a consumir el 25% del gasto cardíaco, existiendo aquí una distribución particular de lo que es el sistema renal, conocido como red admirable. Ahora es importante también mencionar que el riñón va a poseer una cavidad en su interior denominada seno renal, que se va a abrir hacia el ilio, podemos decir que precede al ilio. Este es el seno renal, contiene a las ramas de la arteria, la vena y también los cálices renales y la pelvis renal. A nivel de esta zona, es decir, del seno renal, 2 o 3 cálices menores convergen en forma, van a unirse, por así decirlo, para formar un cáliz mayor, que es estructuralmente semejante a los menores. 3 o 4 cálices mayores van a formar la pelvis renal, como podemos apreciar en la imagen que les coloqué, en la cual va a tener una forma como de embudo y se va a ubicar en el seno renal. Va a cruzar por el ilio del riñón y se continúa con el uréter. Ahora bien, adherida a la superficie del riñón, se va a encontrar una tenue lámina fibrosa denominada cápsula renal, que esta la vamos a poder identificar ubicando lo que es todo el contorno del riñón, que se introduce por el ilio y cubre las paredes del seno renal. Esta cápsula renal va a separar el riñón de la grasa perirrenal. Ahora bien, al corte del tejido renal se va a presentar 2 sectores: la médula renal, que va a estar dispuesta en porciones cónicas llamadas pirámides renales, y lo que es la corteza renal, que se ubica periféricamente, pero que va a presentar proyecciones centrales, que pues son las columnas renales, que se disponen entre lo que son las pirámides renales. Aquí les coloqué lo que es la función que cumple cada una. Si hablamos de la corteza renal, esta lo que va a hacer es filtrar el fluido desde la sangre. Y con respecto a la médula renal, ella se va a encargar de reabsorber sustancias de ese fluido que son necesarias para el organismo. Mientras que aquí la pelvis renal también va a jugar un papel importante, ya que en ella la orina va a salir del riñón a través del uréter para poder lograr lo que es todo el camino hacia el exterior. Ahora vamos a hablar sobre la nefrona. Es muy importante porque esta es la unidad estructural del riñón, y cada riñón sabemos que tiene más o menos 1 millón de ellas, realmente son bastantes. Esta va a estar constituida por el corpúsculo renal, que está conformado por el glomérulo, más la cápsula glomerular, o también llamada, muy bien conocida como cápsula de Bowman. También va a estar constituida la nefrona, además del corpúsculo renal, por el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal, que va a desembocar en un tubo colector. Los tubos colectores se abren en el vértice de las pirámides renales, zona que va a recibir el nombre de papila renal, que se las ubiqué en la imagen con los puntos rojos. Todas esas son, nada más les marqué 2, pero realmente, al menos en esa imagen, podemos apreciar 4 papilas renales. Y como les había mencionado anteriormente sobre el origen de los vasos que van a irrigar los riñones, la arteria renal, que va a provenir de la aorta abdominal, se va a dividir en 5 ramos segmentales. Ramo apical, superior, media, inferior y posterior. ¿Eso por qué es importante explicar? Pues para poder conocer sobre la microcirculación sanguínea de los riñones, que va a involucrar todos sus elementos estructurales, como la nefrona en sí y sus elementos.
Estas ramas segmentales transitan por el seno renal y posteriormente se van a dividir en ramas interlobales que se van a ubicar en las columnas renales, como se los marqué también, bueno, en esta imagen podemos apreciar. A nivel de lo que es la base de la pirámide renal, las arterias interlobales se van a dividir a su vez en arterias arqueadas o arciformes. Estas contornean lo que es la base de las pirámides y van a dar origen a las arterias interlobulares. Estas se van a disponer en forma radiada en todo lo que es la corteza renal y van a dar origen a las arteriolas aferentes. Estas pues son cortas que se van a capilarizar, por así llamarlo, formando lo que ya es el glomérulo renal, lo que les comentaba, que van a conformar todo lo que es la microcirculación de todos estos componentes del riñón. Luego se va a formar lo que es la arteriola eferente del glomérulo, que se va a, pues a tener relación con los túbulos contorneados. Y, bueno, a su vez va a tener toda esta microcirculación. Bueno, esto con respecto a lo que son las arterias y sus pequeñas ramas. Ahora bien, el territorio venoso interlobulillar va a estar conformado por lo que son las venas arciformes, interlobulares y por fin la vena renal que va a drenar hacia lo que es la vena cava inferior. La orina que se va a filtrar por las nefronas va a ser recogida a nivel de la papila renal por los cálices menores y bueno, estos son conductos, como les comentaba, en forma de embudo que se van a constituir con una mucosa y una capa muscular lisa. Y ahora sí, finalmente, hablando sobre la inervación de ambos riñones, esta va a correr a cargo de los nervios renales del sistema nervioso autónomo simpático que forman el plexo renal. La mayoría de todos estos nervios son vasomotores. ¿A qué me refiero con vasomotores? A que van a inervar principalmente vasos sanguíneos, de manera que así van a regular el flujo sanguíneo renal. Y bueno, como ya se dieron cuenta, la irrigación de los riñones es muy abundante y esto pues se puede explicar por la relación de su peso y también por la función de depuración sanguínea que estos realizan. Ahora sí, continuamos con el uréter, que bueno, este es un conducto muscular y mucoso de 25 centímetros aproximadamente de longitud y 5 milímetros de grosor. Este va a estar extendido desde lo que es la pelvis, como se aprecia en la imagen, la pelvis renal, y va a llegar hacia lo que es ya la entrada a la vejiga. Presenta una porción abdominal y una porción pélvica por lo mismo, por su trayecto, y ambas van a estar de una misma longitud. La porción abdominal es retroperitoneal y va a tomar relación con lo que son los músculos de la pared abdominal posterior, y la porción pélvica es subperitoneal, que toma relación con las paredes laterales de la pelvis. El uréter esto es importante mencionar, va a presentar 3 estrechamientos. El primero va a ser en su inicio, se los marqué también aquí con puntos rojos. Bueno, el primero es en el inicio, a nivel de la pelvis renal. El segundo es a la mitad de su trayecto, cuando ingresa a la pelvis y pasa sobre los vasos ilíacos. Y el tercero se encuentra en su desembocadura, finalmente pues en la vejiga. La orina aquí va a ser desplazada por el uréter mediante la contracción de las paredes musculares lisas. Continuamos con la vejiga urinaria. Este es un órgano impar, medio, de forma piramidal de base triangular, con una cara superior cubierta por peritoneo, 2 caras inferolaterales en relación con la pelvis ósea y una cara posterior o base que toma relación con el recto en el caso del hombre, y en el caso de la mujer va a tomar relación con la vagina. En el adulto, la vejiga es un órgano pélvico, en cambio en el niño, donde la pelvis pues prácticamente no se ha desarrollado bien, se ubica en la parte baja de la cavidad abdominal. Y si hablamos de su estructura, se compone por una mucosa, una capa muscular lisa y una serosa. Ahora sí, continuamos. Esta va a dar origen ya finalmente a lo que es la uretra, un conducto también impar, que se va a ubicar en la línea media, va a comunicar la vejiga finalmente con el exterior
y estructuralmente igual se conforma por mucosa, tejido submucoso, una capa media con fibras musculares lisas y una adventicia. La mujer esta va a medir 4 centímetros de largo y se extiende desde lo que es el meato urinario interno, ubicado a nivel del piso de la vejiga, hasta el meato urinario externo, que se abre en el vestíbulo vaginal, aproximadamente 2 centímetros por detrás del clítoris. Esto es importante considerar anatómicamente, ya que pues se llegan a cometer muchas confusiones con el orificio de la uretra y el clítoris. En la zona media, al cruzar el diafragma urogenital, se van a agregar a la pared de la uretra fibras musculares estriadas, ya que estas van a formar el esfínter urinario externo de carácter pues, voluntario, ¿no? El esfínter urinario interno de carácter involuntario, este sí, será involuntario, se va a ubicar en ambos sexos en el comienzo de la uretra y lo va a hacer en una extensión de la musculatura vesical. Ahora bien, ya hablamos del conducto referente a la mujer, y la uretra masculina, esta va a ser mucho más larga por el trayecto que tiene, lo podemos observar claramente en la imagen, va a medir 20 centímetros aproximadamente de largo y va a estar extendida entre el meato urinario interno, es decir, pues la vejiga y el urinario externo ubicado en el vértice del glande. Y aquí va a marcar la diferencia también que va a presentar 3 porciones, la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa o también denominada peneana. Bien, ahora ya realizada esa introducción, vamos a entrar ahora sí al tema. Comenzamos con la definición. La litiasis de vías urinarias, podemos definir primero el término de litiasis, que como ya sabemos, pues va a hacer referencia a la presencia de cálculos que se van a originar en cualquier parte de lo que es las vías urinarias, que ya les expliqué cuáles son. Estos litos o cálculos son masas sólidas de tamaño variable, formados a partir de la cristalización de sustancias excretadas en la orina. Y dependiendo ahora sí del lugar en donde se va a formar el cálculo, se puede denominar cálculo renal, ureteral o vesical. Pasamos ahora a la epidemiología. Como los litos del tracto urinario son los responsables del cólico renal, hablando en cuestión de sintomatología, es importante aquí mencionar que la incidencia de a lo largo de la vida es de alrededor de un 12%. Va a afectar con mayor frecuencia a los hombres que a las mujeres en una relación de 3:1. Y el riesgo será del 10 al 20% en los hombres y de un 5% para las mujeres. La litiasis renal es más común en personas con obesidad que en aquellas que pues, mantienen un peso ideal o normal. Y la diabetes y obesidad van a presentar un fuerte factor asociado al origen de esta patología. En Estados Unidos va a afectar a 1 de cada 11 personas y la prevalencia será del 10.6% en hombres y del 7.1% en mujeres. Mientras que en México, de acuerdo a una encuesta encuesta nacional realizada en el IMSS, arrojó como resultado que tiene una prevalencia media de 2.4 de cada 10,000 habitantes. Y también, como resultado, mostró que Yucatán ocupa el primer lugar con la frecuencia más alta. Y hablando de la población general, abierta, ya no con respecto a la encuesta, de este mismo estado va a referir una prevalencia de 550 por cada 10,000 habitantes. Las tasas de recurrencia después de un evento inicial en una persona, un evento pues, sintomático de litiasis, se reportan en un 30 hasta un 50% en 10 años después de su cuadro inicial. Y también es importante mencionar que se ha encontrado que desde los años 90 las mujeres caucásicas, especialmente entre una edad de 25 y 44 años, incrementaron considerablemente las visitas al servicio de urgencias por parte
de pues, pacientes con urolitiasis del tracto urinario superior, pero se ha demostrado que ya actualmente tanto la prevalencia como la incidencia y aparte el uso de servicios de salud se ha incrementado prácticamente para todos los grupos de edad. Y se ha encontrado que también el 80% de los pacientes con litiasis renal forma litos de calcio y el principal componente aquí es el oxalato de calcio. Y como segundo lugar, de material componente de fosfato de calcio. Y finalmente, no menos importante, lo que es la carga económica de esta enfermedad recurrente, cuando es recurrente, es realmente significativa, ya que se han observado estos incrementos en los gastos para el cuidado de la salud en este paciente asociado con esta enfermedad, pues se va a deber probablemente al incremento de la prevalencia, como les comentaba, que pues es alta, y a los costos de los procedimientos que se van a realizar en el tratamiento, a pesar de que ya se ha tenido como avance en la tecnología y un incremento también en lo que es el tratamiento ambulatorio de estos pacientes. Pero pues sí refiere más, en algunos casos, más estancia hospitalaria, y aparte de que las tasas de obesidad y diabetes, como les comentaba, juegan un factor importante en el origen de esta patología, han incrementado. Entonces, por lo tanto, se incrementa la presentación de esta enfermedad y por lo tanto los gastos económicos para las familias y el propio paciente. Bien, ahora pasaremos a ver su etiología. Como tal, tenemos que las causas de la formación de cálculos urinarios se van a dividir en dos, en factores intrínsecos y extrínsecos. Dentro de los intrínsecos tenemos en primer lugar a los antecedentes personales y familiares de nefrolitiasis. Tenemos que aquí la carga genética del paciente va a condicionar mucho respecto a la anatomía que tiene el tracto urinario. También los mecanismos de absorción, del metabolismo y de la eliminación de solutos van a influir mucho en la formación de los cálculos. El sexo masculino también va a ser importante. Otras patologías como la obesidad, la hipertensión arterial, la gota, la diabetes mellitus, el síndrome metabólico, el hipertiroidismo y la osteoporosis. También vamos a encontrar como causa a las enfermedades renales. Entre ellas está la acidosis tubular de tipo 1, el riñón en herradura, la estenosis ureteral y un antecedente de cirugía renal. También tenemos a las infecciones recurrentes del tracto urinario, en especial en su parte superior, en su porción superior. También tenemos a las enfermedades malabsortivas, entre las cuales podemos encontrar a la enfermedad inflamatoria intestinal, o bien la reserción, el antecedente de una reserción ileal, así como aquellos pacientes que suelen abusar de los laxantes. Otras enfermedades están las neurológicas degenerativas. Luego tenemos a las enfermedades genéticas como tal. Entre este grupo encontramos a la cistonuria, la fibrosis quística y la hiperoxaluria primaria. Después tenemos a la hipercalcemia, que también es muy importante. Entre estas encontramos el hiperparatiroidismo primario, neoplasias, la sarcoidosis y la enfermedad de Payet. Además de que encontramos también aquellos pacientes que realizan ejercicio físico en extremo. Después tenemos a los factores extrínsecos. Entre ellos destaca mucho el hecho de que el paciente resida en lugares donde pues el clima es muy cálido y además de que esto se favorezca con la baja ingesta de agua. También tenemos a aquellas dietas que están pobres en calcio y sobre todo que sean ricas en proteínas, en oxalatos y en sales. Aquí también encontramos a los fármacos
como el alopurinol, los diuréticos de asa, los antiácidos, los corticoides, las teofilinas, la aspirina y algunas vitaminas como la C y D. Y también encontramos a las sulfamidas. Bueno, ahora vamos con la clasificación. Y bueno, para esta va a haber varias clasificaciones. Primeramente vamos a empezar con la urolitiasis. En este caso hay dos tipos principales, los cálculos primarios y los cálculos secundarios. En el caso de los cálculos primarios, estos van a ser de origen renal y pueden migrar hacia las vías urinarias. Y en el caso ya de los cálculos secundarios, estos van a ser principalmente los que están asociados a una obstrucción o una infección crónica. Esto que les menciono no son factores iniciales, sin embargo, promueven la formación de los cálculos. Y bueno, ahora vamos en la clasificación en cuanto a la litiasis renal, que también se clasifica según en su actividad. En este caso, pues van a ser 4, la metabólicamente activa, que esta va a ser la formación de un cálculo en el último año o puede tener un crecimiento de cálculos existentes en el año pasado o puede haber arenilla en el último año. Ya en el caso de metabólicamente inactivo, aquí no hay cambios en la formación del cálculo en todo el año o en un año. Ya en el caso de la actividad metabólica indeterminada, aquí los datos disponibles son inadecuados, por lo que va a ser difícil hacer su clasificación. Y ya la actividad quirúrgica, se refiere más que nada a una operación. Pues el riñón ya presenta en este caso una obstrucción y ya puede haber como tal hematuria y hasta presenta dolor. Ya en cuanto a su clasificación etiológica, ya lo mencionaron en la etiología, solo voy a decir los puntos importantes, ya que se menciona bastante en la etiología, por lo que esta va a tener bastantes factores. Un ejemplo pues son los síndromes tubulares, los desórdenes enzimáticos, el estado hipercalcémico, disculpen, litiasis por ácido úrico, litiasis urinaria asociada a enfermedad intestinal, entre otros. Si gustan checar igual la tabla después en la presentación, aquí va a estar. Y bueno, ahora la clasificación de los cálculos según su composición. Bueno, por lo que hemos visto a lo largo de esta presentación, los cálculos que se van a presentar más va a ser los cálculos de oxalato de calcio, con un 75 a 70%, seguido de ya de cálculos de magnesio, amonio, fosfato, que se conocen mejor como estrubita, que también se pueden llamar como cálculos infecciosos. Esos se van a encontrar ya entre un 10 y un 15% más o menos aproximadamente. Después van a seguir por los cálculos de ácido úrico en un 5%, los cálculos de fosfato de calcio con un 5% y los cálculos de cistina en menos de 1%. Y aquí los podemos observar en la imagen, cómo se observan la composición de estos cálculos. Y bueno, ya para terminar esta parte de la clasificación, esta va a ser según su ubicación y topografía de la litiasis y vías urinarias. Y bueno, aquí, como su nombre lo menciona, esta más que nada va a consistir en darle un nombre según donde esté el cálculo. Esto se va a ver más a detalle en el tratamiento, ya para que ahí lo vayan viendo, cómo se va mencionando cada una. Y bueno, ahora vamos como tal con la fisiopatología. Y bueno, es de utilidad y de gran importancia conocer la supersaturación, este concepto, ya que este es un punto donde la concentración de un producto excede su capacidad de solubilidad. Y bueno, como tal, la orina va a estar supersaturada con respecto a los tipos de cristales y va a presentar inhibidores de la cristalización, que evita que se formen como tal ya los cálculos urinarios en la mayoría de la población. De hecho, va a haber un inhibidor que es importante, que nos va a evitar que se presenten estos cálculos con calcio, que es el citrato en orina. Y bueno, de hecho aquí hay una hipótesis donde el fosfato de calcio se extiende hacia la papila y causa erosión a través del epitelio papilar, donde proporcionan el sitio para el depósito de oxalato de calcio y cristales de fosfato de calcio. Por lo que la mayoría de los cálculos de oxalato de calcio crecen el fosfato de calcio en la punta de la papila renal, o mejor llamada placa de Randall. Y de hecho, por eso este proceso de formación de los cálculos inicia años ya antes de que se presente ya como tal una manifestación clínica. Para esto también es importante mencionar en la fisiopatología los factores de riesgo, ya que van a estar muy relacionados en qué tipo de cálculos se pueden
presentar. Por ejemplo, en este caso los factores de riesgo que vamos a ir viendo a continuación son los dietéticos, los no dietéticos y los urinarios. Y bueno, vamos a empezar primero con los factores de riesgo dietéticos. Los pacientes que desarrollan cálculos, en este caso se tiene que modificar su dieta. Estos factores dietéticos incrementan, si no se modifica esta dieta, incrementan un riesgo en la nefrolitiasis. Y sobre todo si se consumen proteínas de animales, oxalato, sodio, sacarosa y fructosa en exceso, pues. Y de hecho ahorita vamos a ir viendo factores que nos van a favorecer o ser más propensos a presentar estos cálculos. Bueno, en el caso del calcio hay que tener una atención especial, ya que este es importante porque el consumo elevado de calcio nos va a disminuir el riesgo de la formación de cálculos, ya que la reducción en la obstrucción intestinal de oxalato dietético nos va a disminuir las concentraciones de oxalato en orina, por lo que es importante mencionar esto, que está contraindicada una dieta baja en contenido de calcio, ya que esto, no, al contrario, si quitamos el calcio nos va a incrementar el riesgo de la formación de cálculos y la disminución de la densidad mineral ósea. Ya en el caso del oxalato, el oxalato urinario tiene una producción endógena y de absorción de oxalato dietético, por lo que los alimentos podrían no absorberse con facilidad. Entonces, la absorción es más elevada en individuos que forman cálculos. Por ejemplo, en este caso, el oxalato dietético es un factor de riesgo débil para formar cálculos. Pero ya en el caso del oxalato en orina, este sí va a ser un factor de riesgo elevado para formarnos ya como tal cálculos de oxalato de calcio. Por lo que una de las recomendaciones que tenemos que dar es evitar grandes consumos de cantidades de oxalato. Y bueno, ahora ya en cuanto a los otros nutrientes y líquidos y bebidas, es importante también mencionar aquí que cuando hay un mayor consumo de proteínas de origen animal, incrementa la excreción del calcio y ácido úrico y la disminución de la excreción del citrato en orina, por lo que nos van a incrementar la formación de cálculos, como se los mencioné en los tipos de cálculos. Puede formarse un cálculo por oxalatos de calcio o por ácido úrico. En este caso, el alto contenido también de sodio y de sacarosa nos va a incrementar la excreción de calcio, perdón. Y ya en este caso también en el incremento del consumo de potasio, este nos va a disminuir la excreción de calcio y los alimentos ricos en potasio, al contrario, nos van a incrementar la excreción de citrato en orina. Y también aquí es importante este punto, los complementos con vitamina C, estos nos van a incrementar el riesgo de la formación de cálculos de oxalato de calcio, ya que este nos va a aumentar las concentraciones de oxalato en orina. Y bueno, ya en cuanto a líquidos y bebidas, es un riesgo de formación de cálculos, ya que si se disminuye el volumen urinario, nos va a provocar entonces que haya cálculos, por lo que si hay un gasto urinario inferior a 1 litro al día, este riesgo se va a duplicar. Entonces, el consumo de líquido es el principal determinante de volumen urinario. Por lo que queremos decir con todo esto, que es importante el consumo de agua para poder prevenir todo esto y evitar cálculos. También aquí se nos menciona en la bibliografía que el café, té, cerveza y vino disminuyen el riesgo de la formación de cálculos. De hecho, hasta el consumo de bebidas carbonatadas con mucho azúcar nos va a incrementar el riesgo, por lo que se recomienda totalmente consumir agua. Tomen agüita. Y bueno, ahora ya vamos con los factores de riesgo no dietéticos. En este caso, esto ya se menciona más que nada igual en la etiología, pero esto es importante o es determinante para saber qué tipo de cálculos va a presentar. En este caso, los factores no dietéticos, la edad y el grupo étnico es importante. Se mencionó que eran también los varones, el más predominante. Sin embargo, este no es propio de solo los varones, sino también se puede presentar en lactantes o en individuos de gran edad avanzada. Entonces, es importante también tomar en cuenta la edad y el grupo étnico. En el caso ya del tamaño
corporal, esto se refiere más que nada al IMC o el aumento de peso, que en este caso obesidad o sobrepeso, ya que si hay un incremento en el riesgo de bueno, este más bien va a incrementar que sea propenso a tener estos cálculos y va a aumentar la prevalencia de nefrolitiasis. Ya por último, también se menciona aquí el medio ambiente. Recordemos que las influencias ambientales y también ocupacionales nos van a ocasionar una disminución del volumen urinario. Por lo que, por ejemplo, si está en un ambiente cálido o carece de este consumo de agua, lo va a hacer propenso. Como se les mencionó anteriormente, si hay una falta de agua, va a ser propenso. Entonces, es tanto importante el factor dietético, en este caso los líquidos, y también el factor no dietético, el medio ambiente. Ya en cuanto a factores de riesgos urinarios, estos van a ser varios, 7 en total, creo. Va a ser, por ejemplo, en este caso, el volumen urinario. Como se mencionó, si son bajos los volúmenes urinarios, el incremento de concentraciones de factores litógenos, que es una situación común, va a ser que sea un factor susceptible de modificación. Entonces va a ser más propenso a que produzca cálculos. En el caso ya de aquí del calcio urinario, este va a incrementar en excreción del calcio en orina, lo que nos va a hacer que aumente la formación de cálculos de oxalato de calcio y fosfato de calcio. Así que es importante aquí recordarlo. Para esto más que nada para saber qué tipo de cálculos puede presentar el paciente. Y bueno, ahora en cuanto al aumento en la absorción del calcio intestinal, este va a ser un factor contribuyente e importante. Entre otro factor va a ser el incremento del recambio óseo, ya que este nos va a reducir la densidad mineral. Y ya, bueno, entre los pocos comunes que también de este calcio urinario es que hay una disminución. Sin embargo, también nos puede disminuir las concentraciones séricas del calcio y un aumento de las concentraciones séricas de la hormona parotiroidea. Ya en el siguiente punto es el oxalato urinario. En este caso es un aumento de la excreción urinaria del oxalato, nos va a formar o nos va a incrementar cálculos de oxalato de calcio. En este caso va a haber dos fuentes de oxalato de calcio urinario, la generación endógena y el consumo dietético. Y aquí podemos intervenir ya que este se puede modificar. Y si hay un aumento del consumo de calcio dietético, esto nos va a reducir la absorción del gasto intestinal y nos va a reducir el oxalato en orina. Y bueno, ya para ya terminar, casi, el citrato urinario, ¿por qué es importante? Bueno, es un inhibidor natural de los cálculos, en este caso de calcio, ya que su disminución nos va, en este caso, si hay una disminución del citrato, nos va a hacer más propensos a presentar cálculos. Y bueno, ya en el caso de la reabsorción de este citrato, en este caso el pH intracelular del tubo proximal va a estar relacionado. Y si hay en un caso de una acidosis metabólica, la reducción en la excreción del citrato al incrementar la reabsorción del citrato filtrado. ¿Eso qué nos quiere decir? Que pues va a haber, van a estar relacionados si hay alguna modificación, pues se va a ver alterado. Y ya en el caso del ácido úrico en orina, bueno, si hay un aumento de concentraciones urinarias de ácido úrico, que es un factor de riesgo, y bueno, nos puede formar cálculos, este se va a presentar más que nada en individuos con un alto consumo en purinas. Y ahora el pH urinario, ya para terminar, es en este caso de los factores de riesgos urinarios. El pH urinario influye en la solubilidad de algunos tipos de cristales o de cálculos. Por ejemplo, en los cálculos de ácido úrico se va a presentar cuando el pH urinario se encuentra por cifras menores de 5.5. Y en el caso de los cálculos de fosfato de calcio, se va a presentar cuando el pH es mayor a 6.5. Y en el caso de la cistina, estos van a ser más solubles, con un pH urinario más elevado. Y ya por último, los cálculos de oxalato de calcio, que como se las fui mencionando a lo largo de toda esta patología, no va a estar tan influido por este pH. Y bueno, ahora, ya después de conocer todo esto que pasa, pues los cálculos urinarios permanecen dentro del parénquima o en el sistema colector renal, que puede pasar al uréter o a la vejiga. Los cálculos llegan y pues estos irritan al uréter o quedan enclavados, lo cual obstruye el flujo de la orina.
Entre las áreas más frecuentes que se van a encontrar estos cálculos es la unión pielo-uretral, el urete distal o a nivel de los vasos ilíacos y la unión ureterovesical. De hecho, las podemos observar aquí en la imagen. Y en el caso ya de los cálculos más grandes, son propensos a estos más que nada a depositarse de un diámetro mayor a 5 milímetros. Y ya en el caso de los cálculos que son más pequeños, estos pasan, de hecho, desapercibidos espontáneamente. Y ahora en el caso, bueno, ya cuando hay una obstrucción ya como tal, parcial, ahí va a haber una disminución de la filtración glomerular, lo que nos va a persistir durante un periodo breve después de que el cálculo ha pasado. Y esto pues nos va a provocar una hidronefrosis y un aumento de la presión glomerular. Y bueno, el flujo renal disminuye y empeora más la función renal. Y ya en este caso, por ejemplo, si hay una ausencia de infección, pues la disfunción renal permanece y aparece después de los 28 días. En este caso, ya si hay una infección secundaria, puede producirse la obstrucción de larga data. Y los pacientes por lo regular, que como se les mencioné, que son cálculos de oxalato de calcio, estos por lo regular no se van a presentar no se va a presentar una orina infectada. Vamos a proseguir con lo que es el cuadro clínico. Y bueno, en cuanto al cuadro clínico de lo que es la litiasis en vías urinarias, pues es muy variable esto debido a que dependiendo de la localización del lito va a dar una cierta sintomatología. Entonces volvemos a ver este esquema que ya vimos anteriormente, donde podemos observar las diferentes regiones donde se pueden producir estos litos. En el caso de que el cálculo esté fijo en lo que es la papila o en el sistema excretor en la vía urinaria, los pacientes suelen ser asintomáticos y solo pueden presentar, por ejemplo, hematuria, ya sea macroscópica o microscópica, en un examen general de orina, por ejemplo. Y bueno, como este es el único signo o la única manifestación que pueden presentar en estos casos, es importante hacer un diagnóstico diferencial, ya que pueden haber otras patologías graves que también pueden producir esta hematuria, como pueden ser los quistes renales, las neoplasias, ya sean renales o del urotelio, o algún tipo de tuberculosis o infecciones de vías urinarias que ya estén muy graves. Por otro lado, tenemos lo que sería el cálculo cuando ya se encuentra desprendido y empieza a descender por lo que es la vía urinaria. Entonces, esto es lo que va a producir un dolor muy característico y muy intenso en los pacientes debido a que el cálculo desciende y pasa por la vía urinaria y la distiende, generando este dolor. Este es el denominado cólico nefrítico. Y bueno, vamos a hablar específicamente del cólico nefrítico porque es lo que la mayoría de pacientes presentan y lo que lleva a que vayan a buscar atención. Entonces, este dolor o este cólico es de tipo paroxístico normalmente, es decir, aparece como de la nada y se va a localizar principalmente en la fosa lumbar o inicialmente. Puede irradiarse o puede migrar a otras regiones, pero eso va a ir dependiendo de dónde se localice el hito. La intensidad es muy intenso y puede ir aumentando hasta ser intolerable con el paso del tiempo, pero de una manera muy rápida. Y una vez que ya está instaurado el dolor, las personas o el paciente va a referir que tiene como oscilaciones entre la intensidad, dando esta característica de cólico. Y también es importante hablar acerca de que hay síntomas acompañantes en un cólico nefrítico. Normalmente los pacientes, o bueno, la guía de práctica clínica también nos maneja que los pacientes pueden referir que junto con el cólico o este dolor intenso presentan náuseas, vómitos, sudoración, palidez, disuria, es decir, dolor durante la micción, y también pueden presentar urgencia miccional. Estos son como los más clásicos o los que más se acompañan con el cólico nefrítico. También pueden presentar lo que es filio paralítico, ya que se ha observado mucho la relación entre la litiasis en vías urinarias con patologías de la vía digestiva. Y aquí también los pacientes pueden referir que orinaron con sangre, ya sea macroscópicamente o bien en un examen general de orina encontraron sangre. Aquí vemos una pequeña tabla donde se resumen un pequeño resumen de según la región, la localización del dolor. Entonces, en caso de que el cálculo esté descendiendo por el uréter, el paciente puede sentir como que el dolor está migrando hacia la parte inferior. Si el cálculo está en lo que sería el tercio medio del uréter, puede presentar el dolor en lo que es el flanco, ya sea derecho o izquierdo, dependiendo de la localización.
Si se encuentra en el tercio inferior del uréter, el paciente puede referir un dolor abdominal de tipo bajo e incluso que yace en región genital. Y si está en lo que es la porción intravesical, es decir, la vejiga o en la entrada de la vejiga, puede presentar lo que es síndrome misional y también incluso lo que es dolor en la zona genital. Entonces, si el paciente desde el inicio tiene este dolor en la región lumbar y van pasando el tiempo, puede permanecer este dolor o bien puede ir irradiándose a flanco y luego de flanco irse a lo que son los genitales, que en el caso de las mujeres sería en la región vulvar y en el caso de los hombres en la zona testicular. Entonces, en la imagen de aquí podemos observar un esquema que representa la irradiación del dolor a la zona vulvar en el caso de las mujeres. Y otras características de lo que es el cólico nefrítico es que va acompañado con una hipersensibilidad en el paciente, ya sea en la región lumbar o bien en la parte anterior de lo que es el abdomen. Y también podemos encontrar que hay rigidez muscular asociada. Lo que es el cólico nefrítico va a desaparecer hasta que haya un desplazamiento de lo que es el cálculo. Esto porque ya hay una descompresión de lo que es la vía urinaria, que era pues lo que estaba generándolo. Y aquí en este esquema podemos observar eh, en rojo las zonas que marcan el riñón, donde se presenta la hipersensibilidad, y la zona en rojo, bueno, más inferior, cuando hay una afección en el uréter. Y otros síntomas que pueden presentar los pacientes cuando tienen litiasis en las vías urinarias es un dolor lumbar, pero de tipo continuo. Es decir, que esté siempre presente y que no sea como tan intenso que lo toleren, pero siempre está presente. También está muy asociado a que puedan generar infecciones de vías urinarias de repetición e incluso que presentan algún tipo de uropatía obstructiva por lo mismo de que hay obstrucción de las vías urinarias. También es importante saber que algunos pacientes pueden orinar lo que son concreciones semejantes a arena o arenilla que van acompañadas de dolor. Y esta imagen de acá abajo representa cómo se ve, como si viéramos un poco de tierrita en la orina, que sería el hito, pero no está completamente concretado. Ahora vamos a pasar acerca del diagnóstico. Y bueno, para lo que es la litiasis de vías urinarias, nos basaremos en nuestra historia clínica, la exploración física y algunos estudios. Entonces, el diagnóstico de litiasis se va a basar principalmente en confirmar el diagnóstico del paciente de que estamos con una litiasis, buscar evitar y detectar lo que ya serían complicaciones, sobre todo más adelante se va a mencionar, pero evitar que hayan daños a los riñones y también identificar qué es la causa primaria de lo que es la litiasis, porque como ya vieron anteriormente, en la etiología se mencionó muchísimas causas que pueden generar esta litiasis y es importante encontrar la causa principal para evitar que haya una recidiva. Entonces vamos a hablar en cuestión a la historia clínica. Es un poco repetitivo, nada más para recalcarlo de nuevo. En los antecedentes familiares buscaremos preguntar al paciente si en familiares de primera línea hay patologías, ya sean urológicas o nefrológicas. También en los antecedentes personales no patológicos enfocarnos principalmente en el tipo de dieta y el consumo de agua, muy importante, como ya lo mencionaron. Y en los antecedentes personales patológicos, en caso de que el paciente ya haya tenido anteriormente algún tipo de litiasis renal, le preguntaremos si sabe cuántos cálculos tuvo, la frecuencia en la que se formó, si ya había tenido anteriormente, la edad en la que se presentó, si sabe aproximadamente el tamaño y el riñón que estuvo afectado, el tipo de litiasis o la composición del hito, en caso de que lo supiera, y si esta patología necesitó intervención urológica y si en caso de que haya habido el tipo de respuesta que tuvo. También es importante preguntar al paciente si presenta ahorita o actualmente algún tipo de infección, ya sea que sea asociada, y preguntar también la medicación concomitante, porque ya vimos también que hay muchos medicamentos que pueden generar lo que es la litiasis. Aquí en esta imagen de acá abajo podemos observar todos los medicamentos y la asociación con cierto tipo de lito. Y también importante preguntar enfermedades que presente el paciente. Son muchas las que pueden generar litiasis, pero sobre todo saber si no presenta hiperparatiroidismo, enfermedades digestivas crónicas, también diabetes mellitus, hipertensión, etc. Y tenemos que hacer una exploración física completa al paciente, enfocándonos sobre todo en la región abdominal para identificar alguna otra alteración o saber si se trata completamente de una litiasis. Y bueno, ahora vamos a pasar con lo que son las pruebas.
estas son principalmente se usan pruebas de imagen y la primera la que voy a hablar es de la radiografía simple. Entonces se puede solicitar lo que es radiografía simple de abdomen a un paciente que presenta un dolor o un diagnóstico sospechoso de litiasis y este tiene gran utilidad de cierta manera. Puede ser útil para hacer diagnóstico y para hacer seguimiento, es decir, saber si ya se expulsó el lito. La ventaja de una radiografía es que pues, es fácil de realizar y más accesible. Sin embargo, no va a detectar las litiasis de tipo radiopacas, que estas son litiasis que se van a ver, perdón, no se van a ver lo que son las litiasis radiolúcidas, solo se pueden observar las radiopacas, como vemos en la imagen de acá, que es blanca, con eso nos referimos a radioopaca. Y esto hace referencia a que si queremos ver una litiasis de tipo úrica o de jantina, pues no se van a poder observar, entonces podríamos pasar por desapercibida esa. Entonces es un poco limitante la radiografía simple. En la guía de práctica clínica maneja que las litiasis, 42% de los pacientes que tenían cólico renal, la composición más frecuente de los litos fue de oxalato de calcio, específicamente de monohidrato y de dihidratado, perdón. En el 61% de los pacientes, como ya lo vimos también, esta es la composición más frecuente. Otra prueba de imagen que podemos solicitar es una tomografía computarizada, específicamente una tomografía helicoidal sin contraste. Este es un estudio de imagen muy específico y útil, sobre todo para el diagnóstico, porque este tipo de estudio de imagen puede detectar la mayoría de las litiasis e incluso podemos observar la densidad, la localización y la apariencia del lito, y con estas características podríamos suponer de qué es la composición de este cálculo. También la ventaja de este tipo de pruebas es que nos puede dar a detectar lo que son obstrucciones de la vía urinaria y también podemos hacer incluso diagnósticos diferenciales. Entonces es muchísimo más benéfico, pero un poquito menos accesible y además es más radiación. En las imágenes que vemos aquí al lado es representación de una tomografía helicoidal sin contraste. Hace referencia a diferentes localizaciones de litos, por ejemplo, las de abajo, se observa un lito en la unión ureterovesical y en la unión ureteropiélica. Entonces, pues dependerá, y la ventaja de esta prueba es que como se hacen pequeños cortes muy finitos, podemos ver cada una de las regiones basándonos en la anatomía y saber específicamente dónde está. Y bueno, hay algo que es el coeficiente de atenuación. Bueno, este es básicamente para saber o suponer de qué podría ser el hito del que estamos sospechando. No les voy a hablar específicamente de qué es, pero básicamente es el cociente que hay entre la energía y la energía que está incidente en la superficie o absorbida contra la que está incidente en una superficie de una sustancia. Entonces así se saca el coeficiente de atenuación y mientras más elevado, pues se puede sospechar de cierta consistencia. Entonces, las composiciones más frecuentes son las de oxalato y fosfato de calcio con un 73%, con una atenuación, un coeficiente de atenuación muchísimo más elevado. También sigue con lo que es estubina y el ácido úrico y por último cistina. Bueno, realmente son otras más las que podríamos encontrar, pero estas son como las principales por las que se puede identificar con una tomografía con el coeficiente de atenuación. Y bueno, también con la tomografía podemos buscar lo que son signos secundarios de obstrucción. Estos son muy importantes porque nos pueden dar incluso de un pronóstico. Entre estos podemos encontrar hidrouréter, es decir, la dilatación del uréter debido a la obstrucción. Como la vía urinaria sigue produciendo la orina y no hay por dónde salga, pues el uréter se dilata y hace lo que es el hidrouréter. También podemos encontrar estriación de la grasa perirrenal, hidronefrosis, la acumulación de líquido y la nefromegalia, que es el aumento del crecimiento del riñón. Entonces, en la imagen que vemos aquí, de la izquierda, vemos una referencia a un hidrouréter derecho y en las imágenes inferiores a una nefromegalia y también se pueden observar litos. Otra prueba de imagen que podemos utilizar es la ecografía. Es una ecografía abdominal la que se realiza y es una técnica de elección sobre todo para las pacientes que están embarazadas, que no pueden ser sometidas a radiación, pero tienen un diagnóstico sospechoso de litiasis. La ventaja de esto es que nos permite observar litiasis radiolúcidas en comparación con la radiografía que no nos lo permitía hacer.
Y otra ventaja es que también puede ayudarnos a observar obstrucciones de la vía urinaria porque podemos observar una dilatación, ¿no? El problema de este tipo de prueba es que tiene una dificultad para observar o visualizar lo que es la litiasis ureteral o las litiasis que son muy pequeñitas porque no se podrían observar. Pero bueno, también tiene ventaja y también puede ser utilizada, por ejemplo, como les he mencionado, en las pacientes embarazadas. Y aquí podemos observar en la imagen lo que sería el riñón, que está bastante dilatado, y podemos observar cómo se ve el lito. Entonces, es útil, pero si fuera algo más pequeño o así, no podríamos observarlo. Y bueno, estos eran los estudios de imagen. Ahora vamos a pasar con estudios bioquímicos y metabólicos de lo que es la litiasis. Podemos mandar a realizar al paciente un hemograma completo, estudios de función renal como creatinina y un ionograma para saber cómo se encuentra en cuanto a sus electrolitos. Y bueno, esos son como los básicos. También se puede hacer un estudio que es estudio metabólico, pero ese se hace como para pacientes específicos que más adelante se los voy a mencionar. Y otro estudio muy importante que se debe mandar a realizar es un examen general de orina o se puede hacer una tira reactiva en el paciente. Bueno, entonces en el examen general de orina tendremos que buscar principalmente si hay presencia de lo que son cristales y observar cuál es el pH de la orina. Con estas dos características podríamos también asociar a una etiología de la litiasis y en lo que es la tira reactiva buscaremos si hay positividad ante nitritos o bacterias y esto nos orientaría a saber si hay una infección de vías urinarias y de esa manera saber si tendremos que mandarle un urocultivo al paciente. Y pues en ambos estudios, tanto en el general de orina como en el uso de una tira reactiva, podremos observar si hay hematuria con presencia de eritrocitos en la orina y saber si hay microhematuria en el paciente, que también sería una manifestación que nos orientaría a una litiasis. Y por último tenemos esto que es el estudio metabólico de la litiasis. Y bueno, este es muy específico, no se le manda a realizar a todos los pacientes, solo va encaminado para aquellos que hay que identificar alguna alteración específica de la causa de la litiasis para un tratamiento específico. Y bueno, lo que se hace es que el paciente de manera ambulatoria se tiene que mandar a dieta y con la medicación que tenía habitualmente y esperar un episodio de cólico nefrítico de 3 meses y después se le mandará unos estudios específicos que son principalmente un perfil bioquímico sanguíneo con pH, observar sedimento y cultivo de orina, un urocultivo, también hacer una determinación de 24 horas de orina, enfocándonos en buscar el calcio, el ácido úrico, oxalato, fosfato, sodio, cloro, citrato y magnesio. Si se dan cuenta, son estudios muy específicos, entonces tienen indicaciones específicas. Esto se le manda a realizar a pacientes que tengan antecedentes familiares de algún tipo de litiasis, que tengan litiasis de tipo bilateral, que tengan enfermedades inflamatorias de intestino, como sería diarrea crónica o algún tipo de síndrome de malabsorción intestinal. También pacientes que han tenido algún tipo de operación bariátrica, pues afección también digestiva, que tengan alguna afección asociada a lo que sea la litiasis, que ya son las patologías que les había mencionado anteriormente, como el hiperparatiroidismo primario, que tengan gota, acidosis tubular renal, son múltiples patologías, que tengan alguna presencia de nefrocalcinosis, o bien que tengan osteoporosis o fracturas esqueléticas de tipo patológicas. Y también si la litiasis que se detectó es de cistina, de ácido úrico, de fosfato de calcio y también en los niños es muy importante. Ahora vamos a pasar al tratamiento. Vamos a empezar por el tratamiento que se sigue para las litiasis renales. Lo primero que se debe resolver es el dolor. Para esto se ocupan antiinflamatorios no esteroideos en bolo endovenoso como primera opción, incluso sobre la utilización de opioides. Pero si se decide utilizar un opioide, entonces se debe evitar usar la petidina, porque esta va a provocar náuseas y vómitos en el paciente. También se habla de que se puede utilizar antiespasmódicos endovenosos y o por vía oral, aunque este podría ser contraproducente ya que va a detener
el peristaltismo ureteral y va a aumentar el hileo, que ya nos habían comentado que los pacientes con litiasis tienen. Esto pues causado por el reflejo vagal. Una vez que ya se resolvió el cuadro agudo y ya cuando queramos pasar a lo que es el tratamiento expulsivo ambulatorio, se va a utilizar un AINE por vía intravenosa o vía oral. Esto aunado con un paracetamol alternado. Esta es una de las mejores opciones de tratamiento. Y en el caso de que ya haya una litiasis ureteral distal o que sea de gran tamaño, se prefiere utilizar alfa-bloqueadores como la tamsulosina de 0.0 miligramos al día. Esto pues va a ayudar a tratar el dolor de los pacientes. Ahora, pasando ya a lo que es el tratamiento activo, tenemos aquí un recuadro que nos va a enlistar las causas de un tratamiento activo de litiasis renales asintomáticas. Se va ya a realizar como tal un tratamiento activo cuando haya un crecimiento de la litiasis. En litiasis en pacientes con alto riesgo de formación de más litos, que haya una obstrucción secundaria a la litiasis, que el paciente presente infección, dolor o hematuria secundaria a litiasis que no ceda ante el tratamiento que ya habíamos hablado en la diapositiva anterior, que su litiasis sea mayor a 15 milímetros o que si es menor a 15 milímetros no se pueda observar o no se pueda tener un seguimiento del paciente, que haya alguna comorbilidad o por preferencia o situación del paciente. Con esto nos referimos a que su profesión impida tener una observación continua o periódica. Ahora, si el paciente no tiene alguna de estas condiciones listadas en el cuadro, si su litiasis es menor a 10 milímetros o se ubica en cálices inferiores, entonces se va a optar por un seguimiento anual y evaluar el crecimiento de la litiasis. Y ya en pacientes que tengan litiasis de ácido úrico, se va a optar por una quimiólisis en pacientes con orina ácida. Esta se va a llevar a cabo con citrato vía oral o bicarbonato de sodio. Esto se usa para mantener o para ajustar el pH urinario de 7 a 7.2. Aunado a la quimiólisis, se va a dar tratamiento con alfa bloqueadores. Esto nos va a permitir facilitar la expulsión a nivel del uréter distal. Además de que este tratamiento se tiene que estar monitorizando con imágenes. Y cuando pues ya no se tiene como opción el tratamiento expulsivo, va a haber otras opciones mínimamente invasivas para el tratamiento de las litiasis renales, como es la litotripsia extracorpórea. Esta se lleva utilizando desde la década de los 80s y se va a preferir en litiasis renales que midan menos de 20 milímetros. ¿En qué consiste la litotripsia extracorpórea? Pues va a ser la emisión de ondas de choque pulsadas de alta energía y corta duración que van a converger en un punto determinado usando una interfase acuosa. Esta onda de choque va a provocar la fractura del cálculo, ya sea por acción directa y por erosión de las que causan las burbujas de cavitación. Esta onda sí fractura el cálculo, pero también puede hacer daño al tejido renal. Ahora, el resultado de esta litotripsia va a depender del tipo de litotriptor y cómo se utilice, de las características del cálculo que se refiere al tamaño, a la composición y a la ubicación, y a la constitución física del paciente, ya que si tenemos un paciente obeso, una distancia mayor de 10 centímetros entre lo que es la piel y el cálculo va a empeorar el resultado. Y esta litotripsia va a tener como contraindicaciones que no se debe usar en pacientes embarazadas por los posibles efectos que tenga en el feto. No se va a usar en pacientes con discrasias sanguíneas, con infección urinaria no tratada, con malformaciones esqueléticas y obesidad que vayan a impedir la fractura del cálculo, y en pacientes que tengan aneurismas o obstrucciones distales a lo que es la litiasis. Ahora, vamos a tener diferentes técnicas endourológicas, como lo es la nefrolitectomía percutánea o la nefrolitectomía endoscópica retrógrada flexible. Estos son tratamientos un poco más efectivos y van a ser mucho menos invasivos. Vamos a empezar con la nefrolitectomía percutánea.
Este va a ser el tratamiento estándar para lo que son las litiasis mayores a 20 milímetros. Y pues se va a utilizar con diferentes tipos de equipos y diámetros para los accesos renales. Tradicionalmente, los accesos renales van a ser de un diámetro de 24 a 30 French. Los French equivalen a, bueno, cada French equivale a 0.03 milímetros. O sea que nos va a dar un acceso renal muy, muy pequeño. Va a tener como contraindicaciones en los pacientes con infección urinaria no tratada, que tengan un tumor en el trayecto de acceso o que estén embarazados. Aquí tenemos las imágenes. Esta primera imagen nos va a mostrar un nefroscopio para pues, lo que es la extracción de los cálculos. Esta segunda imagen va a mostrar la vaina de acceso, que es esta. La guía de seguridad, que es este pequeño cablecito que se ve aquí. La litiasis, que es esta que se ve aquí. Y el catéter el catéter ureteral. Y ya en esta tercera imagen vemos cómo pues ya se extrajo la litiasis a través de esta vaina de acceso. Si las personas que la realizan tienen experiencia en esta cirugía, pues da unos resultados muy buenos, pero tampoco está exenta de complicaciones. De la más frecuente a la menos frecuente está la fiebre, la necesidad de transfusión, complicaciones torácicas, sepsis, embolización, lesión a órgano, un urinoma o incluso la muerte, pero esta ha sido reportada en muy poquitos casos. Y ahora, otra de los procedimientos endoscópicos que les había comentado es la nefrolitectomía endoscópica retrógrada flexible. Aquí vamos a tener cómo se hace. Vamos a tener el sistema pielocalciliar contrastado en flechas blancas, son estas. La guía de seguridad, que es este cablecito de aquí, y el ureteroscopio, que es este de aquí. Aquí pues ya se empieza a hacer la fragmentación. Sí, otra de las cosas que no les comenté es que para la litotripsia no es muy difícil hacerla cuando el lito está en el polo inferior. Entonces se prefiere hacerlo con esta técnica. Aquí es un ejemplo de una extracción de un lito del polo inferior. Bueno, aquí vemos al cirujano manejando el ureteroscopio. Aquí ya vemos la pinza tomando el lito para reposicionarlo en un cáliz superior, y ya aquí pues se ve cómo se está posicionando, ¿no? Aquí pues ya se ve claramente cómo se reposicionó en un polo más superior y se va a fragmentar con un láser llamado holmium. Y aquí ya estamos viendo al lito antes de ser fragmentado con el láser. Y aquí ya lo vemos fragmentado. Y ya posteriormente se va a proceder a extraerlo con el canastillo del aparato. Esta va a tener reportada complicaciones de 9 a 25% de los casos, pero pues son complicaciones como hematuria y fiebre que pues no requieren una intervención mayor. Y ahora ya pasando a lo que son las litiasis ureterales. Una vez que se diagnostica y se trata el cólico nefrítico, se va a evaluar si se realiza un tratamiento expulsivo o si se tiene que intervenir. Este tratamiento se va a recomendar para cualquier litiasis en uréteres, pero va a ser más usada en una litiasis ureteral distal. ¿De qué depende este tratamiento expulsivo? Pues de la ubicación del cálculo en el momento del diagnóstico, las características que tenga el uréter y el umbral del dolor que nos presenta el paciente. Sabemos que el 90% de las litiasis menores a 4 milímetros son expulsadas en 40 días. Las litiasis se pueden expulsar cuando son de 4 milímetros hasta 10 milímetros, se dice, pero mientras más mide el cálculo, la posibilidad más va a bajar. Es decir, que si más se acerca a la medida de los 10 milímetros, pues
es muy poco probable que se pueda manejar con un tratamiento expulsivo. El paciente también tiene que estar muy bien informado acerca de los signos de complicación, como es la infección urinaria, el dolor que no ceda con nada y que tenga una insuficiencia renal o que presente datos de insuficiencia renal. Se va a dar un tratamiento con alfa bloqueadores. En este caso también se va a usar la tamsulosina 0.4 miligramos al día por vía oral. El paciente tiene que hacer su vida normal, tratar de estar en constante hidratación y debe conocer los efectos adversos de los alfa bloqueadores, que son la eyaculación retrógrada y la hipotensión ortostática. Las guías españolas recomiendan el tratamiento por un mes y después hacer un seguimiento con imágenes por medio de piel-o-TAC, ecografía y radiografía renal y vesical. Bueno, cualquiera de estas tres imágenes se ocupan. Esto para evaluar si el paciente presenta hidronefrosis. Y ahora, pasando a la ureteroscopía semirrígida, esta no va a haber como tal contraindicaciones, pero bueno, o sea, mayores, pero sí se debe manejar con cuidado en pacientes que tengan infección urinaria y cuando no sea posible la anestesia. El objetivo de este tratamiento es remover o pulverizar la litiasis por completo. Esto se hace con instrumentos que miden menos de 9 French y se logra por medio de una fragmentación mecánica o neumática y con el láser olmio. Láser olmio nos va a evitar que los fragmentos se desplacen a riñón, pero si se desplazan a riñón, entonces se debe contar con un respaldo de instrumental flexible para acceder al riñón y no causar más daño. Por eso es que se debe conocer muy bien acerca de estas técnicas y pues lo tiene que realizar una persona que tenga experiencia en lo que son estos procedimientos. Bueno, ya para terminar, tenemos a las complicaciones de la litiasis urinaria, entre las cuales encontramos dentro de las más habituales a la pérdida de la función renal. Esta puede generar una nefropatía tubulointersticial debido a mecanismos obstructivos o bien por alguna infección asociada. Esta nefropatía es muy peligrosa respecto a la función renal del paciente, especialmente cuando produce episodios repetidos o muy prolongados de obstrucción e infección, ya sean aisladas o combinadas. Esto da como resultado el deterioro irrecuperable en algunas ocasiones o en la mayoría de lo que son las unidades renales afectadas. En cuanto a los adolescentes, estos tienden a padecer más esta complicación, sobre todo cuando sufren numerosas recidivas, ocasionando ya a su vez lo que es nefrotoxicidad y morbilidad. Después tenemos a la pielonefritis xantogranulomatosa. Esta enfermedad como tal consiste en una inflamación proliferativa del riñón que se asocia pues generalmente a las litiasis y a infecciones del parénquima que tienen pues una larga evolución. Y aquí es importante que se haga un diagnóstico diferencial referente al carcinoma renal. Y por último tenemos al carcinoma epidermoide. Este tipo de carcinoma tiene una afectación en el uroterio superior. Es un poco raro, pero suele presentarse en el 50% de los casos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un historial con litiasis renal. Y pues esto sería todo de nuestra parte. Agradecemos mucho su presencia y atención.